Bueno, ahora estamos aquí en lo que es la parte, digamos, de un pipeline. Pipelines hay de muchos tipos, depende con qué tecnología se haga, depende de la estrategia que se escoja para lo que es el repositorio, depende de la estrategia que se escoja para manejar la parte que les comentaba ahora de la metodología de Gitflow o de TrankBase. Yo he escogido uno pensando en lo que es TrankBase, que cubra, digamos, toda la parte de las buenas prácticas que nos recomienda DevOps, que es tener la parte de integración continua y despliegue continuo, y es esto que tenemos aquí. Entonces, esto es, digamos, un planteamiento de un pipeline ideal con esa metodología de TrankBase y de entrega continua. Y está mezclado un poquito pues aquí con una parte conceptual, pero la idea es que aquí veamos reflejado todo esto que les he comentado hasta este punto. Entonces, esto que tenemos aquí arriba, esta parte de aquí arriba es, digamos, lo que sería nuestra suite de DevOps, ¿no? Donde vamos a hacer toda esa parte de los procesos automáticos para conseguir lo que nos recomienda DevOps. Aquí sería un servidor de integración continua, o Azure DevOps, o Bamboo, cualquier GitLab, cualquiera de estos que digamos querramos pensar. Y luego esta parte de abajo pues es más el entorno de desarrollo, el entorno, digamos, local, donde los diferentes colaboradores, los diferentes desarrolladores pues están trabajando con esta parte. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que una vez nosotros decidimos implementar DevOps dentro de la compañía para todo lo que es nuestra metodología de trabajo, iniciamos con una característica y creamos un repositorio. Escogemos el repositorio, el tipo de repositorio. Si son microrepos, por ejemplo, pues creamos un microrepo para la característica en la que vayamos a trabajar. El desarrollador lo que debe hacer es clonarse en su local ese repositorio. Si está vacío, pues se lo clonará vacío o luego enviará los cambios. Agrega las características que tiene que agregar. Aquí digamos que cuando hablamos de integración continua y esto, también hay unas recomendaciones, y es decir, divide las características lo más pequeñas posibles para que, digamos, pues se pueda hacer un proceso de entrega continua, ¿no? Entonces se divide una característica pequeña de lo que le dice, mira, pues algo tan sencillo como colocar un nuevo botón en algún frontal, o colocar un label o algo por ese estilo, qué sé yo, algo, digamos, ya que depende mucho del caso de uso. Entonces se agrega esa característica, se deben agregar pruebas unitarias y pruebas automáticas. Esto es una característica también fundamental que me olvidaba ahora de comentarla. Si nosotros vamos a hacer integración continua, que es una de las características fuertes de DevOps, es fundamental que incluyamos pruebas unitarias dentro del código y pruebas automáticas, porque va a ser lo único que nos va a permitir a nosotros poner ciertos puntos de control fuertes antes de poder hacer la liberación y digamos que no vayamos a tener problemas después con esto, que luego nos resulte que también, como decimos coloquialmente, pues sea peor el remedio que la enfermedad, porque si nosotros implementamos estas cosas, pero no implementamos un buen set de pruebas unitarias que nos permitan a nosotros garantizar en cualquier momento que ese código tiene toda la calidad suficiente para poderlo desplegar en un proceso de integración continua, pues realmente terminaríamos rompiendo cosas y terminaría siendo peor. Entonces esa parte también es fundamental. Entonces, continuando con esto, pues el desarrollador se clona el código, agrega la característica, escribe todas sus pruebas unitarias, valida que todo esto va bien de acuerdo a lo que tiene que probar, y luego cuando esa nueva característica está lista, según él, lo que debe hacer es actualizarse de lo que hay en ese repositorio en su local y hacer un merge. ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque puede ser que en paralelo hay más desarrolladores enviando características y el código que está aquí, cuando él ha terminado su feature, pues ese código ha sufrido cambios porque otros desarrolladores ya han enviado características. Entonces, como estamos trabajando con TrankBase, por ejemplo, pues él tiene que actualizarse, descargarse lo último y hacer un merge en su local. Y una vez tiene todo eso listo, resuelve conflictos, que no hayan problemas en el código, envía un push al repositorio en una rama propia, envía un push y después hace lo que es un pull request, que es decir, mira, yo envío mi característica que está en esta rama, y me voy a regresar solo un momento aquí. Digamos, pensando en esta línea, él se descargó el código de esta línea que es la rama master y lo tiene en una feature. Entonces usa una rama feature como respaldo de su código
y luego va a ser un pull request y va a decir, oye, esto que yo tengo, que me pidieron hacer, intégramelo en esa rama principal. Y una vez se aprueba eso, pues se ejecuta de manera automática todo un set de pruebas automáticas. Se puede pasar un sonar, por ejemplo, se puede pasar una herramienta como un SAP para hacer, digamos, toda esa parte de pruebas y todo lo que nos imaginemos aquí para hacer toda esa parte de validación de que el código tiene la calidad suficiente que nosotros necesitamos para poner en producción. Y luego se compila y hay una parte que son las quality gates, que esto aquí, digamos, también puede ser automatizado. Algunos procesos nos pueden permitir a nosotros poner quality gates. ¿Y qué son esas quality gates? Pues simplemente son puntos de control donde nosotros decimos, mira, el código que viene tiene la suficiente calidad para nosotros permitir que se integre en esa rama master, que es la rama que debemos tener estable para poner el código en producción. Y si eso sucede, pues lo que se hace es integrar ese código en esa rama master y de ahí se desencadena este otro proceso que ya les voy a comentar, y en caso contrario, si eso no sucede, pues se rechaza digamos esa integración de ese código, y en cualquiera de los casos siempre se va a notificar al desarrollador, al interesado. Por eso es tan importante incluir herramientas como Teams, por ejemplo, como Slack, e incluir dentro de esa suite de DevOps, pues herramientas que nos permitan integrarnos con estos canales para poder hacer esas notificaciones de manera automática. Bueno, entonces, si esto sucede, de que se integre el código, pues es un poco lo que tenemos aquí. Entonces ya se daría esta vuelta y el código quedaría integrado dentro de esta rama, que es la rama principal. Esa rama, dentro de lo que es la metodología Trunk-Based, digamos que se suele decir que esto tiene que estar ready to go, que es como el código tiene que estar siempre listo para ponerlo en producción. En esa rama master no puede haber código, digamos, que tenga defectos, que le falte probar o algo. Esa rama siempre tiene que tener el código listo para ir a producción, independientemente de que este merge lo dispare a producción directamente o no. Porque aquí vemos que si todo ha ido bien y el código se integra en esa rama principal, se dispara luego otro proceso para hacer lo que es el despliegue continuo. Aquí tendríamos la integración continua y aquí tendríamos lo que es el despliegue continuo, que es desplegar todo ese código con esa nueva característica, que si es cada segundo o cada hora o cada que se defina, se va a desplegar en los respectivos entornos para hacer algunas pruebas, ¿sí? Para hacer, digamos, toda la parte que entre el equipo de QA, hacer las respectivas validaciones y pasarlo por lo que es el entorno de staging. Y el entorno de staging, pues en diferentes partes, hablan por ejemplo de preproducción, incluso hay partes donde solo tienen un entorno para hacer todo, pero el entorno de staging se supone que debe tener las mismas características que el entorno de producción, y aquí incluso pues debe entrar el cliente algunas veces y hacer de pronto algunas validaciones, porque es lo más parecido a producción, es poner en escena eso que yo voy a poner finalmente en producción. Y luego, cuando todas esas validaciones han pasado, pasa lo que es los quality gains. Digamos, estos quality gains de aquí pueden ser automáticos y estos pueden ser automáticos y también requerir validaciones del equipo de QA y del cliente, incluso de quien tenga, digamos, la potestad para decidir cuándo se va a poner algo en producción, que puede ser un release manager, por ejemplo, quien se encargue de aprobar estos quality gains. Y si todo eso funciona bien, lo que se hace es que se coloca un tag para marcar en el tiempo de que se hizo una release y se despliega en producción. Y pues hay diferentes estrategias para hacer esos despliegues en producción y no interrumpir el servicio y no afectar al cliente. Entonces aquí, bueno, y aquí antes de pasar a comentarles esto, tenemos lo que es el Site Reliability Engineer, que realmente aquí no está haciendo nada, pero a la vez pues está pendiente de todo, está trabajando, digamos, en la parte de desarrollo, pendiente de los chicos de desarrollo que implementen bien las cosas, buenas prácticas, cada vez pues investigando qué más pueden poner en toda esta parte de la suite de DevOps, todo, colaborando con el equipo de administración, y bueno, está un poco, digamos, como de manera transversal. Entonces, si vemos este pipeline, realmente es un pipeline sencillo de todos los que puede haber. Este es un pipeline pensado para la metodología Trunk-Based. Realmente es un escenario ideal al que a lo mejor las empresas deberían llegar si quieren tener ese nivel de productividad
que promete lo que es DevOps. Es a lo que se debería llegar. Es difícil de implementar, realmente no es lo que se suele ver en todas las empresas porque es difícil llegar a ese estado, pero pues más o menos aquí nos podemos hacer una idea de todo lo que implica DevOps, y aquí también podemos ver a todos esos mundos que hay que poner de acuerdo, a todas esas partes que hay que involucrar dentro de todo lo que son esas prácticas de DevOps, porque como les decía al inicio, DevOps implica tecnología. Aquí tenemos toda la tecnología que podamos pensar. Tenemos que pensar en Docker, tenemos que pensar en clústeres de Kubernetes, en Grafana, Kibana, en todo lo que sea a nivel de tecnología para nosotros poder entregar infraestructura como código, poder entregar, digamos, aplicaciones portables. Todo eso lo tenemos que tener, digamos, nosotros para conseguir esto. Luego, las personas, aquí tenemos al Release Manager, tenemos a los developers, tenemos la gente de QA, los sysadmin, y tenemos a todas las personas implicadas en un departamento de tecnología. Y luego los procesos, pues tenemos el proceso de desarrollo, todo el proceso de calidad de código, el proceso incluso de la misma asignación de las tareas, y por supuesto pues todo el proceso que hay en la parte de administración, porque sigue existiendo toda esa parte, todos esos procesos del rol de sysadmin, de estar observando, de estar monitorizando, poniendo alertas y demás. Lo que pasa es que muchas de esas cosas ya a lo mejor se han empezado a definir desde que se ha empezado el desarrollo, se ha incluido dentro de los contenedores seguridad, se ha instrumentado las aplicaciones con herramientas que permiten hacer una monitorización mucho más fácil, y se ha automatizado gran parte de ese proceso de todo lo que es la parte de poner en producción algo para poder llegar a ser lo que es la integración continua, las pruebas continuas, el despliegue continuo y lo que más interesa, que es la entrega continua en producción. Entonces, si todo esto se hace bien y se sigue por ese camino, pues podemos conseguir ese objetivo de tener mejores productos con mejor calidad a un menor coste. Bueno, básicamente esto es un poco pues las generalidades de DevOps, y como podemos ver, yo creo que los pipelines son un punto bastante importante, pero no es realmente DevOps, es simplemente una pequeña característica, y también la parte de los repositorios.